Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un mes más a los webinars de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. En esta ocasión contamos con un tema muy de actualidad, como es el de fusiones y adquisiciones en las empresas familiares, operaciones que parece que se realizan solo en grandes empresas, pero que muchas veces son oportunidades y alternativas en procesos pues, de crecimiento o de mejora competitiva de muchas de nuestras compañías. Hoy la verdad es que tenemos la suerte de contar con el equipo de RSM, que se ha incorporado recientemente al colectivo de socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y que, bueno, pues hoy es nuestra primera actividad, pero que esperemos que sea la primera de muchas. Tenemos la suerte de contar con dos de los socios de la oficina de Valencia y con un socio de la oficina de Madrid, ¿vale? Ellos son especialistas en operaciones corporativas y también en el área de auditoría, de fiscal y de legal. Y la verdad es que han hecho muchísimas operaciones de este tipo y tienen un posicionamiento importante a nivel nacional y en la Comunidad Valenciana. Como siempre, les damos la bienvenida. Yo os voy a presentar a su socio delegado en la oficina de Valencia, a Horst Holder. Él será el que se encargue de moderar un poco el coloquio y de presentar al resto de su equipo, tanto a César, experto en operaciones corporativas de la oficina de Madrid, como a Raúl, socio de fiscal en la oficina de Valencia. La verdad es que solo son parte de un equipo. Este grupo ha crecido muchísimo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, ¿vale?, en los últimos años, y creo que son un referente en esta materia. Yo sin más, bueno, pues os voy a presentar a Horst Holder. Él es el socio, como he dicho, de la parte legal de la oficina de Valencia. Tiene más de 20 años de experiencia en procesos de M&A, de operaciones concursales y reestructuraciones financieras. Ha participado en más de 400 procesos en empresas de diferentes sectores, es administrador concursal desde el 2005 y es también asociado en la Asociación Profesional de Administradores Concursales y en la Unión Internacional de Abogados. Ha sido reconocido por el directorio jurídico de Beslayer como uno de los mejores juristas en materia de corporate y de M&A durante los años 2020 y 2021. También es autor de varias publicaciones, entre ellas La Introducción al Derecho Concursal, editada por Tirant lo Blanc, y la verdad es que también ha colaborado como profesor en diversas universidades. Fue galardonado en el 2002 por el Premio de Estudios Jurídicos Universitarios de la Fundación Manuel Rosetta. La verdad es que, bueno, es una persona que tiene una amplia experiencia en estos temas. Creo que nos va a aportar muchísima luz en este tipo de operaciones, que hay que planificarlas y es importantísimo saber y tener ayuda de unos asesores especializados. Y bueno, sin más, yo paso la palabra a Horst. Como siempre, acordaros que cualquier duda que os surja durante las intervenciones que vamos a tener esta tarde, por favor ponerlas en el chat, ¿vale? Luego moderaremos un coloquio y intentaremos solucionar todas las dudas que os puedan surgir. Va muy dirigido a pymes y bueno, cualquier pregunta que os surja intentaremos resolverla. Bienvenido, Horst. Buenas tardes, Leonor. Muchísimas gracias por tus palabras y por la presentación. Agradecer, antes que nada, a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros pues esta oportunidad que nos brinda para poder organizar esta jornada sobre procesos de adquisición en empresas familiares y también agradecer a todas las personas que están ahora conectadas por la asistencia a este webinario. La verdad que, como bien apuntaba antes Leonor, se trata de una temática de sumo interés y que efectivamente tras la situación de cierre del lockdown provocado por el tema del COVID-19, en que todas estas operaciones de adquisición quedaran en una situación de suspensión, de on hold, como llamamos nosotros, como consecuencia de todo lo que acaeció y vivimos, es cierto que tras la reapertura y conforme se fue reiniciando la actividad, empezamos a notar un repunte muy importante en este tipo de operaciones de adquisición y se nota, se percibe, se atisba que en el mercado existe muchísimo interés en este tipo de operaciones de adquisición, bien por parte de grupos industriales que están buscando pequeñas, medianas empresas para adquirir y seguir creciendo, o por parte de grupos inversores que también están al tanto y están demandando pues invertir en este tipo de target de compañías.
Por otra parte, y también ha sido una constante siempre, que por parte de empresas familiares, debido muchas veces a problemas de sucesión, a problemas de dilución de los socios como consecuencia de la entrada de las siguientes generaciones en el capital social de estas compañías, o a veces porque el objetivo es crecer y abordar otro tipo de proyectos que requieren de la participación de inversores que entren en el capital, pues se aventuran este tipo de compañías en procesos de adquisición y de búsqueda de inversores. Bien, como os comentaba, esto efectivamente es embarcarse en un proceso, embarcarse en un camino en el que hay que estar acompañado de un asesor que sea especialista en este tipo de operaciones, en el que vamos a intervenir profesionales de distinta índole, profesionales con perfil legal, fiscal, a veces siempre financieros, equipos de due diligence, y es muy importante lo que os comentaba, contar con un buen asesor con experiencia y que tenga la capacidad de poder apoyar, ¿no?, en este caso a la compañía en este proceso. Y aquí es donde viene, y os quiero explicar qué es RSM. Como ha comentado antes Leonor, RSM somos una firma internacional de prestación de servicios profesionales. Concretamente, por cifra de facturación, somos la sexta firma del mundo. Contamos con 48.000 profesionales, que estamos en más de 800 oficinas y presentes en alrededor de 120 países. Aquí en España pues somos aproximadamente 300 profesionales, alrededor de unos 40 socios, y estamos concretamente en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Palma, Gran Canaria y también en Tarragona. Como os comentaba antes, somos una firma multidisciplinar donde prestamos servicios o tenemos equipos en distintas áreas de negocio, como pueden ser auditoría, legal, tax, consulting y corporate o finance corporate. En este punto es donde os quiero presentar, y ahora le daré la palabra a mi colega, a mi compañero César Parra. César es el socio de RSM, es el responsable de Corporate Finance y M&A en la firma. César tiene más de 25 años de experiencia, ha estado trabajando en otras firmas de prestación de servicios profesionales como son Deloitte, BDO, o en la banca de inversión como fue Rabobank. Es una persona con la que yo he podido estar trabajando en muchos proyectos, muchos de ellos aquí en la Comunidad Valenciana, con el que he tenido el gusto de compartir muchas operaciones, y es uno de los profesionales con mayor prestigio en España en el sector del corporate finance. Así que, César, dejo en tus manos que nos introduzcas en este apasionante mundo de los procesos de adquisición y nos ilustres un poco al respecto. Vale, muchas gracias, Horst. Gracias a la organización por tenernos aquí en este webinar. Vale, yo explicaros un poco qué es lo que hacemos en nuestro equipo de corporate. Vale, somos un equipo pequeño, somos un equipo dedicado. ¿Sabes? Al final, más o menos, al año estamos viendo unas 35 operaciones, como dice Horst, que rodean la pyme, la empresa familiar. Nos caracteriza que el 80% de nuestros clientes son clientes industriales. No solemos trabajar de forma recurrente con inversores inversores de capital riesgo, pero los conocemos bien y conocemos, de hecho, a sus participadas, ¿vale? Por lo general, pues solemos trabajar 2 socios en cada una de las operaciones. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a participar, asesorar, a dar asesoramiento estratégico en procesos de operaciones de compra de empresas, operaciones de venta de empresas, escisiones de líneas de negocio, alianzas estratégicas, salida de negocios no rentables, búsqueda de financiación, búsqueda de capital, búsqueda de inversores, financiación por líneas bancarias o inversores de fondos de deuda. Bueno, y luego asesoramiento estratégico, pues muy dedicado pues, a posicionar la compañía en determinado sector a través de situaciones un poco más especiales. No RSM, sino nuestro equipo específicamente de operaciones corporativas, ¿vale? Estamos muy sectorizados, como decía Horst, venimos de Rabobank, que eso nos hace pues que somos un asesor, pues que, como digo yo, que siempre que llevamos botas en vez de zapatos ahí lustrosos,
nos dedicamos a todo lo que es la alimentación y el negocio agri, todo lo que rodea una decisión del consumidor y bueno, y eso pues forma parte pues de un consumidor que va a un restaurante, que se queda en un hotel, que toma una copa de vino, que se bebe un refresco, que decide comer esta fruta, que se pone enfermo, hay que darle un tratamiento, bueno, y toda esa cadena de valor, ¿vale? Que forma parte de la decisión de un consumidor, ¿vale? Tanto Raúl como yo, ¿vale? Estos son un poco los sectores que os decía, ¿sabes? Trabajamos en esta cadena de valor en la que el consumidor, pues bueno, pues de forma recurrente está tomando decisiones tanto de productos farmacéuticos o incluso pues lo que es desde la nutrición del suelo, como nos gusta decir, hasta ese proceso, protección de cultivos, agroquímicos, procesado de la fruta envasada, los envases, etc., etc., ¿vale? Somos 5 profesionales en las oficinas de Madrid y Barcelona. Raúl es la persona que está destinada oficialmente a la oficina de Valencia, pero bueno, es verdad que, como dice Jorge, estamos yendo de forma muy recurrente. Nosotros tenemos un perfil de nuestras vidas anteriores en grandes firmas de asesoramiento, grandes firmas también bancarias como auditoras, y eso nos permite pues tener un bagaje, pues como dice Jorge, bueno, por encima de los 25 años. Contamos además con una red de contactos en toda Europa, cosa, como decía antes, el 80% de nuestros clientes son industriales, el 70% suelen ser de las operaciones que hacemos, pues tiene una de las partes internacionales y es precisamente por eso, porque nos apoyamos en nuestra red internacional. Y fruto de eso, pues hemos hecho en los últimos años varias operaciones. Aquí veis algunos ejemplos, hablo de los sectores rápidamente, todo lo que son ingredientes de nutrición animal, plásticos y packaging alimentario, restauración, productos lácteos, productos congelados, productos del mar, aceites especiales, fragancias y aromas, jamón, productos del cerdo, productos o gestión de máquinas de vending, tiendas de ropa, productos de farmacia y veterinaria, catering, chocolate, conservas. Bueno, veis, estamos muy metidos en estos sectores, ¿vale? Y hacemos no solo estos sectores, pero otros sectores vinculados a esa cadena de valor o, bueno, cualquier petición especial que nos haga nuestro cliente. ¿Qué os quiero hablar en respecto al M&A? El M&A, ¿sabes? Por sus siglas en inglés, que no es otra cosa que las fusiones y adquisiciones, operaciones corporativas, pues es un camino largo, no siempre recto, en la misma dirección, bueno, y que digamos que nace a raíz de una inquietud de un empresario de saber cuánto vale su empresa, de, oye, se me ha acercado formalmente o informalmente, estoy preparado para hacer esta operación, realmente no tengo un motivo para vender, o sí, pero sí mi hermano y me veo una situación sobrevenida de hacer una operación corporativa, pues tengo que sustituir a un accionista. Hay una serie de factores endógenos de la propia compañía, de la propia familia, y otras que son exógenos, que están más vinculados con el mercado, pues sectores que están calientes, sectores que sabemos que si estamos en él, pues de forma recurrente nos están llamando, o sabemos que el vecino de enfrente ha vendido, ¿vale? Y todo eso, pues bueno, se viste con una profesionalidad y con una confidencialidad que hace que estas operaciones sean especialmente atractivas. Principalmente las operaciones se producen pues, por motivos personales de los accionistas, de un accionista, de todos los accionistas, ¿vale? Por una materialización de plusvalías o bien por un relevo generacional de algún accionista que decide que no quiere, sus hijos no quieren seguir. Esa es la principal fuente de operaciones corporativas. Nosotros, de hecho, nos fijamos mucho en la composición del accionariado, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces pues una familia decide comprarle a otra, o nos hemos encontrado que un equipo directivo le puede comprar, bueno, sabe que existe una situación de ausencia de relevo y tiene intención de comprarle, ¿sabes?, esta operación y necesita escudarse en asesores como nosotros para que no transfiera o no, ¿sabes?, no trascienda o no pues le cueste, digamos, al puesto. Bueno, otros motivos más de negocio relacionados con la rentabilidad, relacionados con salida de un negocio geográfico, o bien porque, como decía Horst, pues sí, pues es que ahora mismo hay un calor, pues mucho dinero en el mercado y hay mucho inversor financiero que está buscando buenas plataformas para crecer y poner ese dinero en la mochila que lleva el empresario, pues para mover la compañía a un siguiente nivel, ¿vale? Luego, bueno, pues es verdad que en la medida que estás en un sector donde hay una participación de un fondo de capital privado, pues estás más tendiente a que la gente te llame. Esta es un poco lo que decía, que es importante tener en cuenta las operaciones de M&A. O sea, nosotros nos gusta decir que tenemos
una metodología específica que hace que la organización planificada, detallada, el conocimiento y la comunicación haga que funcionen en línea recta. A nosotros nos gusta decir que las operaciones se han de mover como la seda y para que eso sea así tiene que haber una relación de confianza, mucha confianza con el empresario y el equipo. ¿Por qué? Porque tienes que hablar de temas sensibles, ¿no? No solo, pues muchas veces nosotros nos encontramos en operaciones fallidas, hay muchas operaciones de compra-venta de empresas que no salen, muchas relacionadas porque hay un asesor inexperto en uno de los dos lados, hay escasa transparencia de la información, pues oye, pues todos imagino que sabemos ya lo que es una due diligence, una comprobación de los datos financieros, fiscales, laborales, mercantiles de la compañía y ha salido alguna cosa que nosotros sabíamos, pero no la sacamos o no sacamos la bandera diciendo, oye, que tengo este problema, ¿se puede resolver sí o no? ¿Es un tema fiscal, es un tema laboral, es un tema mercantil? ¿A quién llamo como experto para que me lo solucione? Esa línea recta a veces se curva también por el tema de las valoraciones. A nosotros nos gusta siempre referirnos en la primera parte del proceso de qué estamos hablando, porque es verdad que, y hago la gracia que siempre hago con las empresas familiares, oye, es que somos 3 hermanos, cada uno necesitamos 5 millones porque 2 se lo lleva Hacienda, pues necesitamos que la compañía valga 15 millones, ¿vale? Pues lamentablemente me invento, ¿no? Tu EBITDA es de 2 y no vas a llegar a 5 porque tu mercado no está ahí, ¿no? Entonces, es verdad que las valoraciones es un tema que ahora lo cubriré más adelante, es muy importante porque suele ser uno de los principales motivos por que las operaciones ni siquiera deberían nacer, ¿vale? Porque es verdad que cuando estás avanzando en esta carrera hacia el cierre de una operación y te das cuenta que no tienes atado la zona de operación, la zona de deal, como decimos nosotros, pues te puedes encontrar que avanzado el proceso la gente ha gastado recursos, tiempo, paciencia y dinero, ¿vale? Y sin embargo, pues nacíamos con una percepción de valor alejada de donde está el mercado, que es muy fácil de explicar cómo se valora, digamos así, a bote pronto, a salto de mata, un sector, ¿vale? O qué número tiene la gente en la cabeza sin decir que, oye, pues es que a mi vecino de al lado le han pagado no sé cuántas veces y era un caso excepcional, ¿vale? Bueno, el contrato de compraventa también suele ser otro de los motivos de caída de operaciones. Se lo dejo a Horst, que lo revise más tarde, pero bueno, en las fases iniciales del proceso, como decía antes, o sea, el origen de la operación puede condicionar si no está claro. O sea, no tengo asesor. Oiga, pues búsquese un asesor, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que la persona, el asesor, el representante o la compañía que tenga delante, ¿vale? Pues hay que validar ese acercamiento. Nosotros nos encontramos o saltamos en algunas operaciones, oye, pues es que tengo un comprador. ¿Quién es el comprador? No te lo puedo decir. A ver, ¿cómo que no me lo puedes decir? Un acuerdo. Validar, por favor, el acercamiento preguntando a quién se representa, ¿vale? La información solicitada, todo el mundo tiene que analizar tu compañía, ¿vale? Para poder dar un rango de precios, nadie lo sabe con anticipación, ¿vale? Pero sí, así que es importante firmar un acuerdo de confidencialidad, luego lo explicaré, que tengáis mucha precaución en los acuerdos de confidencialidad porque muchas veces pues incluyen alguna cláusula de que si es, sabes, relacionada con el punto anterior, realmente no tienes un mandato de venta, perdón, de compra, pero si yo te consigo un comprador, pues me darás el mandato a mí. Eso no forma parte de un acuerdo de confidencialidad. Desconfiad, por favor, porque bueno, al final puede ocurrir que tú no quieras hacer esa operación sobrevenida porque alguien diga que te presenta a alguien que tal vez te compre, ¿vale? Importante, ¿sabes? Aparte de este acuerdo de confidencialidad, que sepáis que existe siempre una caja negra, ¿sabes? Nadie entrega toda la información. Yo siempre digo que hay una caja negra que compone 2-3% de la información, ¿vale? Que sepáis que es información que vosotros sabéis que es sensible, que son contratos, no sé, de alquileres, contratos de venta con márgenes de contribución a tu cliente. Esa información forma parte de lo que es lo más secreto que tiene una compañía. Esa información, en nuestra opinión, nosotros solemos llamarlo caja negra. La caja negra se abre, por así decirlo, en la habitación de al lado cuando estás firmando el contrato de compraventa. Fijaros vosotros lo que tenéis que andar, ¿vale? Para llegar a esta parte. ¿Por qué es importante conseguir un asesor en este momento, en este tipo de operaciones? Por un tema de optimización, ¿vale? Del valor, ¿vale? Hay una parte que muchas veces el empresario familiar no sabe que existe, que está vinculado pues a las posibles sinergias, ¿vale? Y que nosotros como asesores pues solemos poner en valor en este tipo de operaciones. Como decía, el trazado que deja o la estela que deja una operación de money
¿vale? Está muy marcada como siempre solemos decir nosotros, como un coche de carreras en una curva, ¿no? Las huellas de los coches de carrera, si veis un poco, pues pasan siempre por el mismo sitio y eso es fundamental, porque cualquier cosa que se desvíe de eso probablemente te saca de la pista, ¿no? Y es importante, pues controlar todos estos elementos con una organización planificada, con información a preparar, para que no haya ningún problema. Aquí os he puesto un tema antes relacionado con el tema de los mandatos y los acuerdos de confidencialidad, ¿vale? Que sepáis que es importante que sepáis qué es lo que quiere hacer vuestro asesor, cuáles son los servicios que va a desarrollar, en qué calendario de tiempo, qué equipo va a vincular esa operación, oye, y los honorarios, que ya hablaré más tarde, pero bueno, que sean razonables en relación con el tamaño que se va a hacer o con la gestión que va a plantear, porque estas cosas, pues por lo general, no agradan a nadie encontrarte con que hizo una gestión y quiere cobrar un 5% de la operación, ¿vale? ¿Qué es importante para que una operación fluya? ¿Vale? Y he puesto aquí los principales roles. Pues la verdad que lo principal es que hay un comprador que quiera comprar y un vendedor que quiera vender. ¿Vale? Ese comprador, pues obviamente tiene que tener interés, tiene que tener pues capacidad para comprar esa compañía, y es una cosa que tenemos derecho a saber. ¿Vale? Y el vendedor, pues oye, pues sobre todo que entienda el vendedor el proceso, que no es un proceso corto y que es un proceso que tiene un montón de pasos para llegar al final. Después de eso, lo que necesitas es un buen abogado, ¿vale? Porque la técnica, la forma de expresar, de relacionar todos estos documentos en los contratos es muy diferente a un abogado mercantilista normal. Un fiscalista, porque es verdad que en este tipo de operaciones hay posibilidades de hacer abatimiento de impuestos, de que te cueste menos fiscalmente, y eso es bueno planificarlo. Y luego un asesor financiero, sobre todo, que le dé ritmo a la operación, que entienda el valor de la compañía, que entienda los ajustes que se deben de presentar financieramente, que muchas veces están alejados del conocimiento de las compañías y de las empresas familiares, y poner eso encima de la mesa para que haya una optimización del valor total. ¿Vale? Yo siempre tengo esta hoja que os presento aquí, que es con asesor y sin asesor. La verdad que la gente no elige un asesor financiero por ahorrarse los honorarios, esa es la verdad, pero sin el asesor lo que pierdes, y me iría casi prácticamente al último punto, ¿sabes? Que es la dificultad del empresario para identificar los elementos de maximización de valor, ¿vale? Que son los ajustes extraordinarios, los conceptos asimilables a deuda, asimilables a caja, todo lo que son el circulante, lo que es bueno, aquí hay una serie de conceptos que ni siquiera, muchas veces la dirección financiera de las compañías no es lo suficientemente sofisticada, ¿vale? Para trasladar a decir, oye, aquí tienes un aumento, una bolsa de valor de $500.000 de euros, aquí tienes una de 200.000 o aquí tienes una de 2 millones. Esto porque no se está poniendo en valor, y muchas veces esa situación, ¿vale? Se traslada, en el caso muchas veces de inversores financieros, pues una ineficiencia del proceso, que a los inversores financieros les viene muy bien, pues que no hay un asesor financiero que sea capaz de optimizar estos términos para su cliente, ¿vale? También, que es importante para un proceso de venta, es muy importante saber cuándo puedes, el calendario, ¿vale? Saber, pues, no solo de los factores exógenos del sector, oye, pues el sector está caliente, el sector no está caliente, hay fondos consolidando el sector, sí o no, sino también que pueda existir, pues, endógenamente, que yo no he sido capaz de hacer, pues, un conteo de existencias, o no tengo un cierre semestral en los próximos 5 meses, ¿para qué hacerlo ahora? ¿Vale? No siempre las operaciones se hacen al final de año o a final de junio, ¿vale? Y eso es una cosa que digamos, que plantear, ¿no? También es importante, obviamente, definir la confidencialidad. Ahora veremos otra hoja donde hay un binomio: velocidad, confidencialidad, precio y valor, ¿vale? Que va relacionado con este punto, pero sobre todo también muy importante, lo que tardamos en preparar la información. Si tengo sistemas que me permiten drenar esa información de un ERP, un CRM, que es que el director financiero maneja estos números, maneja estas estadísticas y te las puedo volver a pasar de forma muy rápida. Obviamente, analizar los compradores y, como decía al principio, muy importante saber lo que quiero o lo que vale mi compañía, ¿vale? Porque si resulta que estamos en las antípodas del valor o multiplicando por 10 lo que es de la valoración típica de mercado, no vale la pena, en nuestra opinión, empezar, porque será será un proceso no nacido o un proceso fallido, ¿no? Es muy importante, en cualquier caso, con las limitaciones que ponía antes del black box, hacer un ejercicio de transparencia, ¿sabes? Contar con tu asesor, gozar de esa confianza y decir, mira, nosotros es que tenemos una empresa familiar
y es que resulta que tenemos aquí a la tía, a la abuela y al sobrino, pero no vienen nunca a trabajar. Vale, pues eso, hacerlo transparente, esos son unos ajustes que nosotros tenemos que tocar desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de costes de personal. Eso pues lleva a cabo, si todo está en el color que tiene que estar, no existen dobles contabilidades, pues es importante que no existan en determinados sectores, digo. Desde luego es vital si el inversor que ha manifestado interés es un inversor financiero, porque es que sus propias leyes y regulaciones no se lo permiten, ni saber que lo está teniendo delante. No sé si me explico, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas de estas familias tienen dividendos operativos, que no es otra cosa que, oye, pues yo en vez de tener un SEAT, pues tengo un Mercedes, ¿sabes? O en vez de ganar 50, pues gano 150, ¿vale? Pues estos son ajustes que se hacen y que la verdad que mejoran el EBITDA y que forma parte de esos dividendos operativos en los cuales la familia pues no quiere pagar impuestos y dice, oye, pues prefiero dar un dividendo aquí arriba, ¿vale? Y que sepas que la cena de Navidad de 300 empleados no es más que un viaje de la familia a Walt Disney, me invento, a Disney World. Lo digo en plan broma, ¿no? Obviamente, pues es muy importante que la valoración, insisto, que sea razonable, ahora lo veremos, cada familia, cada negocio tiene sus valoraciones, todos los sectores, casi todos, están, digamos, reflejados o tienen su reflejo en bolsa. Teniendo su reflejo en bolsa, es muy fácil poner siempre una horquilla de valor, que sabéis que se hace en plan múltiplos, ¿vale? Para decir, oye, estás en esto, porque al final nosotros siempre decimos que, mira, en el otro lado de la mesa va a haber un experto financiero como nosotros, que si no lo tienes, pues estás perdiendo esa parte de la película. No, es que tengo el mejor abogado. El mejor abogado no va a discutir precio, ¿sabes?, con la persona financiera que tienes delante, porque los perfiles son completamente diferentes, ¿no? Cuando aparece el abogado, en nuestra opinión, ya se ha negociado el precio y ya, pues oye, pues puede ser que te hayas comido esos puntos de maximización de valor por medio de estos ajustes que identifican estos elementos que hacen, pues bueno, que alguien haya tenido una ventaja competitiva en el proceso sin quererlo y sin beberlo, ¿vale? Muy de moda también, lo amor por encima, igual Raúl lo cuenta luego, que sepáis que como potenciales inversores tenéis un abanico de industriales y un abanico de financieros, ¿vale? O sea, nosotros nos hemos encontrado con mandatos difíciles que nos piden, mira, nosotros queremos mantener nuestra identidad corporativa, nuestra administración, nuestro equipo, que le queremos mucho, por tanto, nos tienes que buscar un inversor pues que obviamente no esté en España, que sea extranjero, de hecho, si es extranjero no puede ser europeo, tiene que ser pues asiático o tiene que ser americano. O sea, las peticiones aquí digamos, del embudo de lo que pide un inversor, perdón, lo que pide una familia, lo que pide uno de nuestros clientes para que le satisfaga esa operación en el mejor de los sentidos, son cosas que nosotros tomamos nota con mucha seriedad, ¿vale? Y decimos, mira, pues tenemos la última operación que hicimos, una operación dentro del mundo de los ingredientes para piensos, pues nos pidieron, oye, que queremos que sea americano o asiático, ¿vale? Y además que sea una compañía grande y además que esté integrada en lo que es la producción de materia prima, porque a nosotros nos va a hacer falta usar esa materia prima para hacer nuestras fórmulas customizadas. Bueno, pues al final eso es muy importante, ¿sabes? Para un socio industrial, para un financiero, que sepáis que lo más importante es el plan de negocio, que el equipo gestor tenga un plan de negocio, que la familia quiera seguir invirtiendo en el negocio, que exista una necesidad de profesionalizar, ¿vale? Y que, bueno, pues al final, pues la parte financiera pues tiene muchos más incentivos, tiene un periodo de inversión mucho más corto, como sabéis, pues los fondos están 3 años, 5 años, y luego pues viene otro fondo y te compra y renueva tu papel como gestor, o bien te acabas incubado dentro de lo que es una compañía corporate de mayor tamaño, y bueno, pues aquí saber que las compañías industriales suelen querer comprar la mayoría. Un inversor financiero pues puede plantear una operación minoritaria, bueno, pues con unos derechos protegidos para participar. Esta siguiente hoja hace un poco reflejo a lo que, ¿sabes? Pues a este binomio que decía, ¿no?, de confidencialidad contra valoración, ¿vale? Pues yo creo que, a ver, un proceso bien nacido, ¿vale? Pues viene de una premanifestación, o sea, de alguien de un comprador que quiere hacer un proceso bilateral, ¿vale? Y que se premanifiesta. Lo que hace es, oye, yo tendría interés en comprarme, ¿tú me venderías a mí? ¿Vale? Pues oye, pues al final, pues si se arreglan, por así decirlo, en precio, ¿sabes? Y se quiere hacer un proceso con máxima confidencialidad, pues puede ser la cosa que recomendemos, ¿vale? Nosotros siempre solemos optar por una subasta restringida, ¿vale? Que es hacer un presondeo, decir, oye, ¿tú en qué mundo te mueves?
nosotros estamos específicamente pues haciendo unos productos químicos especiales para aplicación en el forrado de cables de no sé, vale, perfecto, muy bien, pues vamos a hacer un sondeo de gente que se está moviendo ahí y que están en determinadas industrias a ver, ¿vale? Qué nos sale de nuestro sondeo. Ahí ¿cuál es la gran particularidad? Que un proceso más acotado de participantes pues requiere mayor dedicación a ese participante, es un poquito más lento, podría ser un poquito menos confidencial, porque al final puedes encontrarte que, pues bueno, pues que haya mucha más rotura o, ¿sabes? Bueno, se puede hablar, siempre alguien se puede ir un poco de la lengua, aunque tengas un acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Deciros, los procesos de venta, de búsqueda de inversor, ¿vale? Hay una parte de preparación que es muy importante, ¿vale? Hay una parte que está muy vinculada con esa identificación de la compañía, hacer el análisis financiero, seleccionar pues todo muy bien los inversores, una parte de desarrollo que es el enlace con la preparación de ese libro y ese acercamiento a los inversores, y luego una gestión pues de las preguntas, del famoso, de la cámara de datos para compartir, de este contrato de compraventa, hasta que se va a la negociación de las ofertas vinculantes finales. ¿Qué es lo que, ¿sabes? ¿Qué es lo que suele haber con abundancia en estos procesos? Pues mucho papel, ¿vale? En los procesos organizados o las subastas restringidas que decíamos antes, pues suele abundar que haya pues un perfil de la compañía muy ciego, un sondeo que incluso puede ser un email, que se prepare lo que es un memorando informativo, que puede ser una pequeña presentación de 10 hojas y que se decida dejar pues una presentación de 50 a que el equipo directivo, pues digamos, se luzca delante de estos inversores. Bueno, hay unos contratos de compraventa. Todo esto, pues al final, pues forma parte de un proceso organizado que puede pues durar, pues como veis en esta gráfica de aquí, pues puede durar 7, 8, 9 meses, ¿vale? Y a partir de ahí, como digo, ya entramos a que algo está fallando, ¿no? No es por el COVID, pues es verdad que redujo mucho los procesos, pero bueno, que sepáis que la parte más importante es la preparación, ¿vale? Que es la parte más importante de estos procesos. En los procesos de compra, nosotros siempre decimos, oye, ¿qué le pedimos al comprador? Pues nosotros asesoramos a compañías a comprar compañías, oye, que compre compañías. ¿De qué tamaño? Pues eso forma parte de la decisión o de la caja que nosotros analizamos. Quiero comprar una compañía de 15 millones. Oye, mira, pues es que tus cuentas nos dan que solo podrías comprar una compañía de 5. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y es importante que sepáis que aquí nosotros filtramos de la parte de los empresarios, de los directores financieros, oye, pues por geografía, por tamaño, por subsectores, que necesito crecer específicamente en la parte de minerales para uso en bebidas o como saborizante o un elemento funcional, ¿vale? Pues es muy importante que sepáis que al final pues también es un embudo, ¿vale? Y que se va acotando hasta que se encuentran esos targets finales, de los cuales se va creando, como veis aquí, pues una selección de compañías, un benchmark financiero de quién es rentable, quién es no rentable, quién, en la matriz de rentabilidad, quién está en la parte más alta, etc. etc. Pero bueno, en los procesos de compra también se hace el mismo análisis, ¿vale? Aquí quería hablaros de la aproximación al valor, ¿vale? Es muy importante, como decía antes, oye, si estamos hablando de la valoración, por así decirlo, se compone de dos elementos, un elemento más estático, que es mis cuentas a fecha de hoy, ¿vale? O a fecha del próximo cierre más cercano, ¿vale? Un plan de negocio que iría enfocado al futuro, ¿vale? Y eso me daría, pues, una valoración, digamos, de la compañía. Para cada una de estas cosas, sin abundar en detalles, hace falta una metodología especial, hace falta, pues oye, pues saber proyectar unas hojas de cálculo, aplicar unos factores de descuento y en definitiva, pues saber aplicar una serie de magnitudes corregidas y ajustadas, ¿vale? Para poder sacar el valor de la compañía. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Cada sector, ¿vale? Pues tiene su valoración. O sea, aquí tenemos varios ejemplos de múltiplos. En el sector, lo veis, de ingredientes, en el segmento de premix para ganado, en el segmento de elementos funcionales, en el segmento de suplementos, en el segmento de distribución de productos químicos, en el segmento de productos dedicados a la salud e higiene personal. Bueno, cada uno de estos sectores tiene su matriz de valor y en esa matriz de valor, en esa zona, como digo yo, de operación, esa zona de deal, es donde se suelen mover los asesores y las familias. Si te has salido de ahí, me lo tienes que explicar muy bien. Hombre, es que yo acabo de invertir 10 millones de euros y esos 10 millones me va a hacer que mi EBITDA se multiplique. Perfecto, vamos a ponernos una hoja de cálculo, vamos a ver cómo se puede hacer una operación teniendo en cuenta esos elementos, ¿vale?
De cara a las valoraciones, a estos procesos, simplemente deciros que pues es muy importante cuando se entrega esa información, es información suficiente, ¿vale? Y veraz para que alguien haga una valoración, ¿vale? Que sea susceptible de ser ajustada, ¿vale? Pues yo he dicho que usted me dijo que tiene una EBITDA de 10 millones y resulta que el EBITDA suyo es de 6. Bueno, que sepas que te van a revisar el precio, ¿vale? Si no se cae la operación. ¿Vale? Oye, pues es que resulta que de las ventas que me estás haciendo, un contrato es con Afganistán, otro con Irán y otro con Venezuela. Pues yo te digo que eso se lo van a ajustar. Además, dependiendo del comprador, puede incluso que pierda. Entonces, la calidad de los ingresos forma parte de los elementos de ajuste que se suele dar. Todo lo que es ajuste de precio, pues vinculado a la deuda financiera, conceptos asimilables a deuda, pues puede ser que efectivamente, pues al final aquí se torne como discrepancia tan grande que no haga posible hacer la operación, porque es verdad que muchas veces hay conceptos, me pongo un ejemplo muy claro, pues nos hemos encontrado operaciones de gente que tenía inventario, es que el inventario está caducado, pero lo dejo ahí, pero bueno, es un producto fresco, pero parece que dura 3, yo lo tengo por 6, pero es que no se ha puesto malo. Vale, hay gente que dice, pues eso es deuda, eso me lo quitas, eso te lo quito, eso no forma parte de los inventarios, efectivamente. Entonces hay una serie de correcciones, aparte de las contingencias fiscales legales que nos contará Horst y Raúl ahora, ¿vale? Siguiente hoja, simplemente deciros que las principales magnitudes que se tocan o que se corrigen o se ajustan están vinculadas con el EBITDA recurrente, la generación de caja de la compañía, o sea, lo que se desvía para inversiones, qué es lo que se desvía para el propio negocio, qué es lo que forma parte de los gastos recurrentes, ¿vale? La deuda financiera neta y todo lo que está relacionado con el fondo de maniobra, pues clientes, proveedores, existencias, cómo se gestionan, ¿sabes? El aging de existencias, etc. etc. ¿Vale? Bueno, yo diría, ¿sabes? Para dejarlo aquí, ¿sabes? Que el proceso de decisión de búsqueda de un asesor no es fácil. El asesor debe hacer una propuesta razonable para este asesoramiento continuo y amplio que debe hacer en la vida de una operación que se puede alargar hasta 8 o 9 meses. Que es importante que percibáis en el asesor un valor que está, en nuestro caso, relacionado con la experiencia sectorial, que es muy importante que vuestro asesor pues, os pueda ampliar el abanico de consultas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral. Y luego, bueno, que dé mucha seguridad sobre la propuesta ofrecida, ¿vale? Pues bueno, que sepas que no está solo, que tiene un equipo, que es una compañía de reconocido prestigio y que puede hacer un asesoramiento expeditivo, ¿vale? En estos procesos que también son largos y consumen y se llegan a montar muchos frentes, ¿vale? Bueno, nosotros, por dar la última nota, nosotros tenemos acceso a muchos inversores, conocemos muy bien nuestros sectores, damos un servicio, aunque somos 5, cubrimos incluso 3 países, somos muy buenos seleccionadores de lo que es una operación de money que se puede asesorar y que puede tener éxito. Y eso pues actúa muy bien como termómetro para que un empresario sepa si tiene de frente una operación o realmente lo que tiene de frente es un pequeño problema que tiene que resolverse fiscal, mercantilmente, antes de acometer un proceso que, como decía al principio, tiene que ir como la seda. ¿Vale? Al final, el proceso de decisión no es otra cosa que invertir tiempo y esfuerzo en hacer una buena presentación de cómo un asesor como nosotros presentaría vuestra compañía. La marca ayuda, lo fundamental son los profesionales, su profesionalidad, su integridad y el criterio de este equipo que para ser capaz de llevar una operación de la A a la Z y bueno, al final que tengáis pues siempre a vuestra disposición a este equipo de profesionales. Yo si queréis lo dejo aquí por si hay alguna pregunta o doy paso a Jorge, a Raúl en los 15 minutos que quedan, ¿vale? César, muchas gracias por tu exposición, muy pragmática, sé que muy casuística, sé que es muy difícil, ¿no? Estaba diciendo, gracias por tu intervención, sé que es complicado el tener que condensar tanta información en tan poco tiempo, luego me imagino que en el debate pues los asistentes podrán, cualquier punto que quieran un poco más concretar o ampliar, pues nos formularán sus preguntas. Quiero presentaros a Raúl Marcet. Raúl Marcet es socio también de RSM, dirige el área fiscal de la oficina de RSM en Valencia, tiene también más de 25 años de experiencia en el asesoramiento fiscal, en las reestructuraciones
de grupos de compañías para optimizarlas fiscalmente y tiene pues, muchísima experiencia en este tipo de operaciones y ahora nos va a exponer la fiscalidad de este tipo de operaciones que muchas veces es determinante para la adopción de la decisión de afrontar un proceso de esta naturaleza o, en su caso, de qué camino seguir para culminar un proceso de esta naturaleza. Raúl, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Horst, muchas gracias, César, y muchas gracias a la Fundación por la invitación. Sí que me gustaría, a ver si me pueden poner la presentación que os he enviado, porque por lo menos yo no la veo. Esa no, la otra, la de fiscal. Ahora sí. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de condensar lo máximo posible la exposición porque creo que vamos bastante pasados del tiempo que teníamos previsto dedicar a la sesión, ¿vale? Bueno, vamos a ver, estamos viendo toda la casuística que nos ha planteado César y ahora vamos a entrar a ver un poquito lo que son los aspectos fiscales. La primera pregunta, oye, voy a vender la empresa, ¿y la fiscalidad qué? Porque aquí muy bien se nos habla de que tenemos grandes fondos, tenemos inversores o podemos tenerlos, vale, bien, pero la fiscalidad, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cómo se come esto? Sabemos todos los que nos movemos en el mundo empresarial que la agencia tributaria está en todos los ámbitos de la empresa, en el ámbito del socio, en el ámbito de la sociedad, en la propia actividad desarrollada, en los principales activos que tiene la empresa. Es decir, tenemos un socio al 25% que está ahí siempre, especialmente para llevarse su parte. Muy bien, pues desde mi punto de vista hay dos puntos puntos de partida que son primordiales en toda operación de compraventa de sociedades. En un primer momento, la principal es la decisión que tiene que adoptar el empresario de vender la empresa. Es decir, en ese momento, el siguiente punto debe ser, desde mi punto de vista, la planificación fiscal de la misma. Es decir, no me puedo lanzar a vender la empresa sin ir asesorado, como ya hemos dicho. Es decir, tengo que ser capaz de dejarme asesorar, de diseñar una estructura de venta tal que me permita obtener una máxima rentabilidad y una menor tributación. Con posterioridad se empieza todo el procedimiento, o debe empezar todo el procedimiento que nos ha estado contando César y al que no voy a repetir, ¿vale? Pues todos los pasos que nos ha estado explicando, pasos que se cerrarán, en su caso, con una transacción, con un cierre del deal y, por lo tanto, todo lo que nosotros hemos planificado en su día, pues se reflejará en la fiscalidad a posteriori, es decir, después de haber vendido, ¿vale? Si yo lo he planificado bien, no tendré susto. Si yo no he hecho ningún tipo de planificación, seguramente me llevaré un susto. Yo lo que pretendo en esta breve intervención es que seamos conscientes de lo que es un ejemplo de un escenario en el que se va a realizar una planificación fiscal de este tipo de operaciones frente a uno en el que no hay ningún tipo de planificación. Una estructura clásica es aquella, por ejemplo, en la que tenemos aquí planteada en la slide que se está proyectando, en la que tenemos una familia, unas personas físicas que tienen participación en una sociedad plenamente operativa, con sus activos empresariales, seguramente sus naves industriales, tiene su tesorería, su marca, etc. Pues bien, lo que debemos hacer es prepararnos para la venta. Si ya hemos adoptado esa decisión, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos posiblemente separar esos activos que sean incluso los que son afectos a la actividad y, por supuesto, los que no están afectos a la actividad. Adicionalmente, lo que debemos hacer es minimizar los riesgos fiscales que tenemos en la empresa, ¿vale? Todo ello para conseguir una optimización del precio, por supuesto. Así tenemos que prever las consecuencias fiscales de cada alternativa de venta y adecuar la estructura del negocio para vender de forma fiscalmente óptima la sociedad, ¿vale? Si nosotros vamos sobre este ejemplo
de venta de sociedad sin planificación, muy sencillito, pues podemos ver que con carácter previo a la venta de las participaciones y dependiendo, que normalmente se da, de las condiciones impuestas por el comprador, pues tenemos que sacar los activos que tenemos en ella. Pues posiblemente tesorería, activos financieros, inmuebles, pues muchas veces se tienen el solar donde tengo al lado la nave industrial que tiene muchísimos años, que viene de mi familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos movimientos van a tener un coste fiscal. Adicionalmente, por la venta o la propia venta de las participaciones por parte, en este caso, en este supuesto, de la persona física, el coste fiscal es importante. Estamos hablando de una ganancia patrimonial en el IRPF del vendedor que actualmente pues, nos iría a un tipo del 26% por las cantidades que estamos barajando, ¿vale? Por último, bueno, ya hemos vendido, ahora recibimos ese dinero y esa liquidez que esta persona física ha obtenido, pues también le va a tributar en el impuesto sobre el patrimonio. Pero además es que como se le ocurra, pues darle un pellizquito a los hijos van a pagar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, una fiscalidad verdaderamente importante. ¿Qué alternativa tenemos o a qué le llamamos planificación? Bueno, pues la planificación consiste en montar una estructura que no tiene por qué ser exactamente esta, pero este es un ejemplo sencillo para que lo veamos, ¿vale? En la que tengamos una sociedad que detente directamente las participaciones de estas personas físicas, de esta familia, es la conocida como sociedad holding o sociedad matriz. Desde esta sociedad matriz nosotros podemos separar de una forma ordenada y aprovechando el régimen fiscal especial, es decir, del impuesto sobre sociedades, es decir, dentro de la legalidad vigente, pues separamos esos activos que no se encuentren afectos o esos activos inmobiliarios que sabemos que en el 99% de los casos no van a querer ser adquiridos por el inversor que vaya a adquirir las participaciones de nuestra sociedad operativa. Por otro lado, puedo también incluso, si tengo dos actividades y solamente les interesa a los inversores una de ellas, separar la otra actividad en una nueva sociedad, ¿vale? ¿Y con eso qué conseguimos? Pues conseguimos que la venta de la sociedad operativa esté exenta de tributación en el impuesto sobre sociedades en sede de la holding, ya no de las personas físicas, a un tipo, bueno, en un 95%, con la modificación del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de reciente entrada en vigor, ¿vale? Frente a lo que hemos comentado antes, un 26% en renta. Adicionalmente, esta transmisión no va a tributar ni por IVA ni por transmisiones patrimoniales onerosas. La liquidez que hemos percibido, pues se la quedará la sociedad holding y sin pagar, y desde ahí se puede acometer nuevas inversiones sin que las personas físicas tengan mayor coste fiscal. Otra de las ventajas de este tipo de estructura es que, bueno, pues los dividendos que se perciban por parte de la sociedad holding procedente de las sociedades operativas, pues esa sociedad de patrimonio inmobiliario que aparece aquí en el ejemplo o esa sociedad operativa número 2, también se encontrarán exentos al 95%, a diferencia de lo que ocurría en el ejemplo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Donde esos rendimientos o esos dividendos sí que tributarían en sede de la persona física, ¿vale? En definitiva, pues estas recomendaciones que nosotros hacemos antes de la venta es lo que llamamos planificar. Esa planificación, en el ejemplo propuesto, pues pasaríamos de esta situación de partida donde puede existir una confusión patrimonial. Habitualmente la existe en las empresas familiares, existe una confusión patrimonial entre el patrimonio personal y el patrimonio empresarial propiamente dicho, ¿vale? Frente a la posibilidad de tener esta estructura propuesta de sociedad holding, ¿vale? Con una sociedad operativa que es la que luego se va a vender, ¿vale? Esa sociedad de patrimonio inmobiliario y, en su caso, esa sociedad operativa número 2 o otras actividades que pueda ir realizando. Todo ello con acogimiento al régimen fiscal de diferimiento recogido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y de esta forma que conseguimos, pues que en primer lugar vamos a tener unos efectos visibles antes de la venta, es decir, vamos a saber qué nos va a costar la operación. Eso me va a permitir poder optimizar la operación de venta, en su caso, o
si no hablamos de venta y hablamos de sucesión frente a los hijos, también me puedo acoger a todos los beneficios inherentes a esta estructura, ¿vale? Vamos a vamos a ver claramente una separación de las actividades de las empresas, vamos a tener esa separación de activos patrimoniales, limitando el riesgo de las sociedades operativas frente a lo que son inmuebles, etcétera. Vamos a prestar una mayor agilidad o vamos a presentar una mayor agilidad frente a un posible inversor en la venta del negocio, toda vez que ya le hemos quitado todo aquello que él no quiere. Es decir, en este supuesto, si ha pasado determinado tiempo, el inversor que quiera comprarnos la sociedad que está marcada aquí en verde, la sociedad operativa de la que hemos estado hablando, tan solo tiene que comprar nuestras participaciones sociales, valorarla y fuera, no hay más. Por lo tanto, se le facilita mucho este tipo de operaciones tanto a los inversores como a los empresarios que quieren venderla. Adicionalmente, este tipo de estructuras es la única que nos sirve para poder aplicar determinados regímenes especiales de tributación en el impuesto sobre sociedades, como es el régimen de consolidación fiscal. En resumen, la fiscalidad es un factor determinante en los procesos de venta de empresas y debería ser tenido en cuenta antes de iniciar el proceso, si realmente queremos optimizar la fiscalidad de la operación. El marco fiscal puede, en ciertos casos, condicionar la forma en que se realizan las operaciones para maximizar su resultado. El marco fiscal, además, que actualmente tenemos, nos presenta oportunidades para que de forma planificada se pueda optimizar la venta de la empresa. La fiscalidad tiene también un papel muy importante en el negocio en sí mismo, ya que la existencia de contingencias fiscales puede afectar al precio y, como conclusión, también deciros que un buen acompañamiento fiscal en procesos de venta puede maximizar el resultado de la operación. Muy bien, pues por mi parte, nada más. Creo que me he ceñido al tiempo justito. Raúl, muchas gracias por tu intervención. La verdad que, pese a los problemas técnicos, estamos en tiempo, vamos bien, con lo cual tenemos tiempo para el coloquio, para el planteamiento de cuestiones al respecto. Por lo tanto, si hay gente que se anima, pues hoy estamos aquí dispuestos a poder responderle. Veo por aquí que hay alguna pregunta. Raúl. Mira, tenemos César, le están preguntando en las operaciones de M&A si las valoraciones las hacéis siempre vosotros o buscáis valoraciones hechas por un tercero. César está... No sé si está disponible o no. Sí, ¿queréis que responda yo esta? Bueno, sí, César. Perdone. Estaba justo chateando con una persona que... A ver, sí, o sea, lo que decía un poco al principio, ¿no? Las operaciones tienen que caer en zona de deal. ¿Sabes? Si un valor está, digamos, un sector se está valorando en... Mira, pongo un ejemplo, ¿vale? El sector de educación ahora... ¿Me oís? ¿Me veis? ¿Por confirmarlo? Sí. ¿Sabes? El sector, por ejemplo, de educativo, formación online, pues ese sector se mueve entre 7,2 veces, ¿vale? Y 10,3. Oye, ¿se ha hecho alguna operación por debajo? Sí, se ha hecho alguna opción por encima. Sí. ¿Por qué? Porque depende del plan de negocio. Entonces, si tú me demuestras que tienes un plan de negocio que has invertido para crecer, que has forjado acuerdos estratégicos en otra geografía, en otro país, en otro continente, pues yo puedo creerme esa voluntad. La valoración, por lo general, la hace el asesor de venta en esa primera interacción que hace con la familia vendedora para saber un poco de qué estamos hablando. Perfecto, César. Raúl, tú habías comentado antes que el aspecto fiscal, la fiscalidad, a veces puede condicionar el cómo se hace una operación. Yo creo que no es que puede condicionar, es que el aspecto fiscal siempre va a condicionar cuál es el camino o el vehículo jurídico que vamos a utilizar para materializar el deal.
Sí, efectivamente es fundamental. Es fundamental. Hemos vivido alguna experiencia en alguna operación realizada no por nosotros, donde el empresario ha pagado en impuestos una auténtica barbaridad sin tener por qué. Sí, Y al efectivamente respecto, es necesario. ya lo comentaba Uría, aquello de que cuando el derecho mercantil intentaba llegar a poner la pica en Flandes, ya estaba el derecho fiscal por delante que le había ganado la partida. Es decir, siempre somos los mercantilistas tributarios en este tipo de operaciones de los fiscalistas. Una cuestión querría yo preguntarte. Muchas veces esta estructura que has dibujado aquí, que es una estructura relativamente sencilla, entendible, comprensible y que la mayoría de los grupos a los que asesoramos habitualmente pues estructuran, reorganizan societariamente el grupo en base a esto. ¿Qué incidencia tiene el no tener este tipo de estructura cuando te llega un cliente que quiere afrontar un proceso de transmisión de la compañía y te lo encuentras desordenado desde el punto de vista, digamos, societario o con una clara falta de optimización fiscal y hace un planteamiento de reorganización para luego acometer inmediatamente el proceso de venta? ¿Con qué problemáticas nos podríamos encontrar? Bueno, vamos a ver, el proceso de venta no tiene por qué en un momento dado hacerse a través de la estructura que hemos dibujado. Es decir, hay empresarios que directamente dicen, bueno, yo tengo mi sociedad, vendo y ya pago Hacienda y fuera. ¿Vale? Bueno, eso existe. El hecho de tener esta estructura lo que te hace es, evidentemente, tener un diferimiento muy importante a la hora de tener, bueno, a la hora de tributar con estas operaciones. Nosotros, por ponerte un ejemplo, nunca sabes cuándo vas a vender o cuándo van a ocurrir acontecimientos que te van a hacer que tus hijos estén al frente de las empresas. Entonces, este tipo de estructuras lo que te permite es estar preparado tanto para lo bueno como para lo malo, ¿vale? Tanto para la venta como para, en un momento dado, la sucesión de las empresas familiares. En la experiencia que nosotros tenemos de más de 20 años es un régimen que se encuentra más que consolidado en España, es un régimen seguro y desde mi punto de vista es el régimen ideal para acometer cualquier tipo de operación de este calado. César, a ver, una Sí, pregunta para ti. Nos has dibujado un proceso muy lineal de tramitación de la venta o de la compra de una compañía, ¿vale? Hasta, ¿no? Desde el momento en que empieza hasta que finalmente se hace el deal, el closing o el post-closing, por ejemplo. ¿Esto siempre es así? ¿Es tan lineal? Es decir, ¿las fases están tan definidas o no es tan blanco y negro, sino que muchas veces hay grises y hay curvas? sí, bueno, a ver, sabes, yo creo que siempre hay curvas. Aquí como asesores siempre tratamos de evitarlas, ¿vale? Pues mira, pues una de las cosas extrañas que puede ocurrir es que un proceso empiece por una due diligence, ¿vale? Que, por ejemplo, imagínate que hay varias familias involucradas en el proceso y ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo. Oye, pues llamas a un experto independiente que haga una valoración, pues nosotros podemos hacer una valoración independiente, ¿vale? Y podemos recomendar incluso que se haga un experto una revisión profunda de la compañía, ¿vale? Para que saber con firmeza cuáles son los datos que se trascenderían al mercado en el evento de una operación. O sea, ¿eso es antinatural? Bueno, ¿sabes? En un proceso donde se prevé que esté acalorado con mucha participación, es una cosa que nosotros incluso podríamos recomendar. Pero por lo general nosotros, pues como decía antes, en la parte de preparación solemos insistir en que está el secreto de nuestro éxito, ¿sabes? Preparar muy bien las compañías, preparar a los equipos directivos, preparar a los empresarios y a las familias, ¿vale? De todo lo que nos puede ir apareciendo en el proceso y que no nos debería de condicionar o de llevarnos a un proceso fallido, ¿no? Que es lo peor que nos podría ocurrir. Otra pregunta, César.
¿en qué medida el éxito de hacer un deal depende de la elección del asesor financiero? Pues mira, aquí lo decía antes, ¿sabes? Yo creo que contar con un asesor, ¿sabes? Inexperto, yo creo que siempre te dejan en el tintero pues varios elementos para maximizar tu compañía, elementos de valor, obviamente. Pues la gestión de las fricciones, siempre es bueno que haya un intermediario financiero en medio entre el comprador y el vendedor para poder gestionar esos politics, ¿no? de la operación. ¿Vale? Y finalmente creo que es muy importante que los tres asesores vayan de la mano, ¿sabes? O sea, como decía antes, ¿no? El asesor mercantil es muy diferente, un asesor de operaciones corporativas a un mercantilista natural, ¿vale? Por la misma regla de tres, yo no le puedo pedir a un abogado que me sepa pues ajustar el EBITDA con los extraordinarios o con los ajustes, porque el año pasado hice determinadas cosas que no se van a volver a repetir. Muchas veces el asesor no está familiarizado con eso, nosotros convivimos mucho con el hombre de máxima confianza del empresario y le decimos, mira, podemos hacer un asesoramiento conjunto, estamos encantados de hacerlo, ¿vale? Lo hacemos, de hecho, ¿vale? Porque eso va a abundar en el beneficio de la operación y el cierre con éxito. Otra cuestión, César, ya que te tengo hoy aquí, pues aprovecho. Habitualmente, ¿no? En base a esta experiencia tan dilatada que tienes en este tipo de procesos, habitualmente, ¿cuáles son las causas o motivos que hacen fenecer o que no llegue al éxito un proceso de esta naturaleza? Cuando una empresa familiar toma la decisión de salir al mercado a buscar comprador. Pues mira, lo decía antes, ¿no? Yo creo que es importantísimo la elección del momento, ¿vale? O sea, saber haber tenido alguna premanifestación, saber que tu sector está caliente, ¿vale? Es muy importante estar en zona de deal, como decimos nosotros, saber que se corresponde el múltiplo de los hermanos, de la familia, ¿sabes? Del accionista saliente con lo que son, pues, valoraciones razonables de mercado, ¿vale? Y luego es muy importante, pues, haber depurado bien la compañía, haber tenido esa confianza de que sepas transmitirle a tu asesor, mira, nosotros tenemos estos dividendos familiares, nos los damos porque necesitamos tener, pues cada uno tiene que cobrar X cantidad y para eso tenemos que estar aquí todos con 3 hijos. Pues los 3 hijos están en nómina y ninguno, pues estas cosas nos las tienes que decir porque todo eso facilita, hace de hecho crecer el EBITDA e incluso, pues bueno, pues aunque luego surja un problema fiscal, pues se puede también asesorar, ¿no? Al final, yo creo que una operación nace mal o nace tocada del ala o no llega a nacer o nace muerta, como solemos decir, cuando falta un elemento de conciliación, ¿sabes?, en la operación. Pues no nos solemos meter pues, en enfrentamientos familiares que hacen que la operación no sea para un asesor normal, sino que sea para un inversor de reconstrucción. Pues la compañía pues tiene pues doble contabilidades, pues nace muerta, ¿sabes? Es que son difíciles de colocar. Operaciones con EBITDAs negativos, pues hay que ver cómo colocar esa operación pues por la valoración de activos, por los contratos que tiene, etc. Son factores bastante, ¿sabes? Hay un portfolio aquí de posibles cosas, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, aquí hay una pregunta de Antoni Pascual. Dice, Raúl, entiendo que tener una buena organización societaria con empresa holding se debe hacer desde el inicio, cuando se constituye la sociedad. Reestructurar societariamente después de manera sobrevenida siempre tendrá un coste fiscal elevado. No, no es así. Es decir, tú puedes tener una empresa, todas las empresas familiares nacen o han nacido de la misma forma. Pues el típico emprendedor, nuestro padre, nuestro abuelo, que empezó la empresa y a partir de ahí es la propia empresa la que en su caso ha ido creciendo y ha ido en su caso incluso constituyendo sociedades filiales de esta o alguna sociedad filial, o el propio empresario puede tener varias sociedades a su nombre. Precisamente el régimen fiscal que se encuentra recogido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades lo que nos permite o nace precisamente para esto, nace precisamente para, de una forma totalmente neutra, que las compañías
además lo dice específicamente la norma, las compañías, las empresas familiares puedan tener una sucesión en el tiempo. De tal forma que todas estas operaciones de reestructuración se pueden acoger a dicho régimen fiscal y no tienen un coste fiscal elevado, es que no tienen coste fiscal. El coste fiscal se producirá en un momento futuro, cuando se vaya, en su caso, a vender toda la estructura o lo que devenga, ¿no? Pero el montaje de la estructura holding que os he planteado, y tenemos infinidad de casos entre nuestros clientes, no se tiene por qué hacer desde el inicio. Eso sería ser extremadamente previsor, ¿vale? Pero bueno, lo habitual no es eso, Antonio. Vale, pues yo creo que estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que son fieles a nuestros webinars. Os emplazo al del mes que viene, que será a principios de diciembre. Por favor, acordaros de rellenar la encuesta de valoración, y si tenéis propuestas, yo creo que este webinar da para mucho. Hemos hecho un repaso, yo creo que muy interesante, por el tema de los procesos de operaciones corporativas y de money. Cada operación es un mundo, tendríamos muchos webinars para contar. Yo creo que el aspecto de la valoración y su aproximación al sector sería otro tema que podríamos abordar en otro de los webinars que propongo aquí, por si alguien está interesado. Y la verdad es que no me queda más que dar las gracias al equipo de RSM por su magnífica exposición, tanto a César como a Raúl y a Horst. Nada, espero veros pronto en otra actividad de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchas gracias a ti, Leonor, por la invitación. Un placer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.